Saludos. En el presente video se dará a conocer la demanda y su contenido. Según el artículo 141 del Código Orgánico General de Procesos, expresa que la demanda es el punto de iniciación de procesos, en el cual precede las diligencias preparatorias reguladas en el Código. Por otro lado, el artículo 142 del mismo Código presenta el contenido de la demanda, la cual deberá ser presentada de manera escrita con los siguientes contenidos: la designación del la o el juzgador ante quien se le propone la demanda, los datos personales de la procuradora o el procurador o representante legal, más los datos personales de él o la representada, los nombres completos y designación del lugar que se debe citarse a la o el demandado, narración de los hechos detallados, resumidos y numerados, fundamentación de derechos de manera clara y precisa, el anuncio de pruebas, la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, la pretensión clara y precisa que se exige, la cuantía del proceso para determinar el proceso, la especificación del procedimiento en la que se debe sustentarse la causa, las firmas de la o el actor o de su procuradora o procurador y la de el defensor, excepto en casos presentados por la ley, y los demás requisitos que determine la materia en cada caso. Una vez que el juez confirme que se han cumplido todos los requisitos de la demanda, calificará la demanda, dispondrá el trámite y ordenará la ejecución del procedimiento probatorio solicitado. Caso contrario, el juez pedirá al demandante que lo complete dentro de un determinado tiempo y si no lo cumple, ordenará el archivo del proceso. En el COGEP, en el libro 3 de Disposiciones Comunes a todos los procesos, en el título 1, Actos de proposición, nos relata el capítulo 1 sobre la demanda. Los artículos 141 habla sobre inicio del proceso, artículo 142, contenido de la demanda, artículo 143, documentos que se deben acompañar a la demanda. Las concordancias están en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 67, inciso 2, y en el artículo 68. Así también, otra concordancia la encontramos en el Código Civil en el artículo 81 y el artículo 222. El artículo 147 habla acerca de la inadmisión de la demanda y sus concordancias las encontramos en el COGEP, en el expediente, los artículos 113 al 115. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la doctrina de la demanda. Según el jurista argentino Hugo Alsina, manifiesta que se entiende por demanda toda petición formulada por las partes al juez, en cuanto traduce una expresión de voluntad encaminada a obtener la satisfacción de un interés. Desde este punto de vista, ninguna distinción cabe hacer entre la petición del actor que ejercita una acción o la del demandado que opone una defensa, porque en ambos casos se reclama la protección del órgano jurisdiccional fundada en una disposición de la ley. Según la Asamblea Nacional del Ecuador, manifiesta que el artículo 141 del Código Orgánico General de Procesos expresa que todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que podrán preceder las diligencias preparatorias reguladas en ese mismo código. Es decir, que nuestra legislación ecuatoriana expresamente nos muestra que con la sola interposición de la demanda se pone en marcha el órgano jurisdiccional, lo cual puede conllevar de cumplir con todos los presupuestos procesales al inicio del proceso. De la misma forma, dicho acto inicial delimita el tema de la decisión. En otras palabras, se fija lo que debe contener la decisión del juez. En resumen y en conclusión, podemos decir que la demanda es un instrumento procesal que se utiliza para ejercitar el derecho de acción y a través de este realizar la pretensión que busca la aplicación de la ley en una sentencia que sería el producto final del proceso. Es al momento de interponer la demanda y por consiguiente con la citación de la misma que hace nacer la relación jurídica procesal entre las partes y el juez. Fundamento del derecho de la demanda. Las disposiciones legales en que fundamento el presente recurso de plena jurisdicción subjetivo de impugnación del derecho administrativo, en virtud del cual se me cesa abruptamente de mis funciones
por la violación expresa de las normas objetivas son las contempladas en los artículos 23, 44, 46 y 90 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Artículo 66, numeral 4, artículo 75 y 76, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde no existe motivación en las resoluciones dadas por el Ministerio de Educación. Artículos 177 y 206 de ERJAFE, donde se violentan los casos establecidos por la ley. Además, se violenta todo lo tipificado en los artículos 344, 345, 346 y 347 del reglamento de la LOEI, en concordancia con el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que se inicia en sumario el que actúa un delegado de talento humano que no había sido autorizado, violentando todo precepto jurídico y el debido proceso. En el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, que determina la especie del recurso que se propone, en concordancia con el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador, el de previa revisión legal de la tipificación de la infracción administrativa y de las sanciones, artículo 76 de la Constitución de la República, número 1, 2 y numeral 7. El derecho de defensa en cualquier estado y grado de procedimiento, artículo 76, número 7, literal K, de la Constitución de la República. Incumplimiento del debido proceso e incumplimiento de las normas legales. Artículo 76, numeral 1, en concordancia con los artículos 344, 345, 346, 347, 350 y 352 del reglamento de la LOEI. Cuando un ciudadano, funcionario público, no es sancionado administrativamente por una aparente acción u omisión de derechos subjetivos, deben ser observados por el Estado, ente administrativo, a fin de salvaguardar tales derechos y no incurrir en violaciones de naturaleza constitucional que conlleven a una posterior responsabilidad del Estado por error de administración. El principio de proporcionalidad se debe observar en dos etapas distintas. Primero, la proporcionalidad que establece el legislador al tipificar una conducta administrativa y su respectiva sanción proporcional en abstracto. Y 2. La proporcionalidad que debe observarse en los juzgadores administrativos en este caso, al imponer la sanción atenta a graves y o atenuantes de la conducta estimada infractora. En consecuencia, el representante legal del Ministerio de Educación, a través de la resolución firmada por los miembros de la Junta de Resolución de Conflicto del Distrito 09D08, en la que se destituye del cargo de docente, además subyace un nuevo procedimiento de resolución, número SEDG 019-2018, firmada de fecha 9 de marzo del 2019 por Erika Janet Lainez Román, subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil, en el que inadmite mi recurso de apelación a pesar de contar con todas las garantías legales. Además, sustancia un procedimiento número Mineduc VGE 2019-0005 R, firmada de fecha 14 de enero del 2019 por Francisco Ramiro Ceballos Tejada, viceministro de Gestión Educativa, delegado del ministro, donde suele negar el recurso extraordinario de revisión a pesar que cumplía con todo lo tipificado en el artículo 180 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, sin considerar las pruebas pertinentes que constan dentro del proceso de sumario administrativo, el que claramente demostré que nunca he cometido ningún delito en contra de ningún miembro de la comunidad educativa. Acotando con la exposición, vamos a analizar la resolución de la demanda contenciosa administrativa planteada por la señora Lucas Cume dentro del juicio número 098-2019-00359, que se llevó en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el que la parte actora en su intervención en la réplica y contrarréplica alegó que existe violación al debido proceso y a la seguridad jurídica contemplada en los artículos 76 y 82 de la Carta Magna, dentro del sumario administrativo instaurado en su contra por parte del Ministerio de Educación. Además, el actor en su demanda señala como pretensión que se dejen sin efecto los siguientes actos administrativos: de la resolución expedida por la Junta Distrital de Conflictos de la Dirección Distrital Pascuales II de Educación. Y, por otro lado, en cambio, la parte demandada, en su intervención réplica y contrarréplica, detalló que cumplió con los requisitos legales que consagra tanto la Ley Orgánica de Educación Intercultural como su reglamento, llevando este caso al análisis por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que en este contexto le correspondió establecer si los actos administrativos objeto de la impugnación fueron emitidos motivadamente. Esto es, si los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos por la administración
demuestran efectivamente tanto la legalidad como la legitimidad del acto impugnado. El tribunal pudo verificar que el hecho principal sobre el cual se inició el sumario administrativo fue la presunta inacción por parte de la actora ante las denuncias de abuso que sufrió una de las estudiantes. Frente a este hecho, la entidad demandada consideró que durante la tramitación del sumario administrativo, tanto el recurso de apelación como el recurso extraordinario de revisión, la parte actora no aportó las pruebas que demuestren lo contrario. Por lo expuesto, al tratarse de un proceso administrativo de una denuncia surgida en virtud de una supuesta acción omisiva de parte de la actora, debe analizarse si las pruebas aportadas por ellas han sido capaces de alterar o no la resolución final expedida por parte de la administración pública. El tribunal advierte que motivar no solo implica una descripción de los hechos y de las normas de derecho, sino que motivar es el acto administrativo en la estructuración lógica y coherente de la administración al manifestar su voluntad. Pues cuando manifiesta su voluntad, y mucho más si ésta afecta a derechos subjetivos, la estructuración lógica y coherente que se entiende adecuadamente realizada cuando el acto se describen los hechos de manera lógica y se los subsume en la norma pertinente, permitiendo a la administración adoptar cierta conducta, siempre bajo el principio de legalidad, porque la administración no actúa sino conforme al imperio de la ley. A foja 193 del expediente se pudo constatar que existe la derivación al psicólogo, de donde se advierte entonces que jamás la demandante actuó con negligencia, ya que puso los hechos en conocimiento del DC, es decir, si los derivó. Jamás desacató ninguna disposición de las autoridades educativas, pues no existe dentro de actos constancia de disposiciones inobservadas. También se evidencia que jamás incentivó ni promovió la discriminación contra ningún estudiante, ya que nunca ha existido ninguna denuncia ni sanción por tal motivo, es decir, que jamás vulneró los derechos de estos. Al encargar el rectorado cumplió con todas sus atribuciones dentro de este proceso constitucional, y en relación a la sustanciación se debe establecer la vulneración de derechos constitucionales por los actos u omisiones que cualquier autoridad pública no judicial en donde se establezcan personas afectadas se encuentren en estados de indefensión, por lo que es recogido por la Constitución de la República del Ecuador. En primer lugar, la obligación de respetar los derechos reconocidos en la Carta Magna. Y es verdad y constituye una obligación por parte del Estado dar efectividad al principio de interés superior del niño. Pero no es menos cierto que se debe sancionar punitivamente solamente cuando la conducta de un imputado se ajusta al tipo penal general común o administrativo, ya sea por acción u omisión. Sin embargo, a lo largo de la fase sumarial, la encartada logró enervar la presunta responsabilidad omisiva que se describe en el auto inicial, es decir, que no hay antijuricidad ni culpabilidad en su comportamiento. La conducta omisiva de que se le acusó jamás se configuró, por ende existe falta de motivación, ya que la pertinencia de la aplicación de sanción no tiene sustento en hecho omisivo alguno, tomando en nula la resolución impugnada. En conclusión, la demandante no incurrió en ninguna omisión, habiendo cumplido diligentemente con sus obligaciones, siendo evidente que la decisión de destitución adolece de incongruencia, razonabilidad y motivación, habiéndose interpuesto una sanción sin que exista una conducta punible omisiva. La conducta omisiva de que se le acusó jamás se configuró, por ende existe falta de motivación, ya que la pertinencia de la aplicación de sanción no tiene sustento en hecho omisivo alguno, tomando en nula la resolución impugnada. En conclusión, la demandante no incurrió en ninguna omisión, habiendo cumplido diligentemente con sus obligaciones, siendo evidente que la decisión de destitución adolece de incongruencia, razonabilidad y motivación, habiéndose interpuesto una sanción sin que exista una conducta punible omisiva. En mérito
considerado, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, aceptó la demanda planteada por parte de la actora, declarándose la nulidad del acto administrativo impugnado, disponiéndose también el reintegro de la demandante al ejercicio de sus funciones como docente de la unidad educativa, debiéndosele cancelar los valores por remuneraciones dejadas de percibir más los beneficios de la ley. Muchas gracias.